Bueno, me he tomado la libertad de escribir un punteo de algunas cosas respecto a lo que está ocurriendo en Chile. Creo que la actualidad, el proceso, la relevancia amerita, y esto es un buen foro para empezar a pensar qué es lo que se está desatando allí, y además por lo sorpresivo de la situación. Es totalmente un acontecimiento fuera de toda expectativa. Hace muy pocas semanas el presidente Piñera había ofrecido a Chile como sede de una serie de encuentros internacionales para noviembre, señalando justamente que Chile era un oasis en el caos imperante en el sur de América. Y resulta que tiene la mayor crisis, después de la dictadura, la mayor crisis que ha vivido la llamada democracia chilena. Bueno, he apuntado algunas cosas para ordenar algunas ideas. Bueno, lo primero que hay que destacar es que Chile es el primer modelo de aplicación de las políticas neoliberales en el mundo. En el mundo. Desde años antes, desde la Universidad Católica, estaban mandando a jóvenes brillantes a estudiar a Chicago, economistas que se formaron en este pensamiento y que encontraron con el golpe militar el laboratorio perfecto para poner en marcha sus políticas. Lo interesante, o algo de lo interesante del asunto, es lo siguiente. Chile, desde aquella época del golpe, aproximadamente el año 75, que ya se puede hablar que se aplicó la política económica neoliberal, que a pesar de haber tenido gobiernos de muy distinto color político, centro, centroizquierda, derecha, durante todo este periodo, hasta el día de hoy, hasta estos días, nadie ponía en cuestión, así de manera sustantiva, de manera fundamental, medidas que tomaron en aquella época, desde el gobierno de Pinochet, desde la dictadura de Pinochet. Entonces, dentro de las cosas que se plantearon en esa política, que además no se tocaban porque hubo una etapa donde el modelo chileno era muy exitoso, que daba resultados económicos, ¿no? Entonces, ningún gobierno de ningún color decía, pues, ni hay que tocar este tipo de cosas porque pues, el modelito funciona, ¿no? Y ya frente a los tigres asiáticos, Chile aparecía como el puma de América Latina. Bueno, algunas de las medidas importantes que vale la pena destacar. Una reforma laboral que planteaba Chile era un país con sindicatos, donde se reconocía la existencia de un sindicato por empresa. Con la reforma laboral se reconocen los sindicatos que sean por empresa. O sea, cualquiera puede formar tantos sindicatos como tenga firmas que le permitan reunir 10, 15 firmas, en fin, exigencias de esa naturaleza, lo cual lleva a una atomización del campo laboral y a incapacidad de poder negociar con los patrones en las cosas tan elementales como los salarios. O que los trabajadores en huelga podrían ser reemplazados por otros trabajadores sin que se despidieran, pero que la huelga no implicara que se parara la empresa. Los trabajadores estaban en huelga, pero la empresa podía seguir funcionando porque los trabajadores podían ser reemplazados momentáneamente por otro tipo de trabajadores. Cosas de esa naturaleza, ¿no? Otra medida importante, la privatización de los fondos de pensiones. Todo esto que se va acumulando por parte de las personas, los trabajadores, el Estado, las empresas que deben colaborar para formar un fondo de pensiones, particularmente la parte que tiene que ver con el fondo donde los trabajadores
se le retiene una parte para convertirlo en fondo de pensiones, se privatiza, se crean asociaciones específicas que van a manejar esos dineros y que los van a invertir a efecto de crearles mejores condiciones de existencia a los trabajadores una vez que se jubilen. Esa era parte del eslogan que se utilizó. La privatización de la educación pública, de la educación superior, se convirtió en un lema indiscutible para todos estos gobiernos. Quien quería entrar a la universidad tenía que pagar. Y esto, como veremos más adelante, va a generar unas deudas brutales. Bueno, un agudo descenso de los salarios. Y en los últimos 15 años, grandes movilizaciones de estudiantes por modificar la privatización de la educación superior, grandes movilizaciones de los pensionados por modificar el sistema de pensiones, movilizaciones para subir los salarios, no tuvieron resultado alguno porque los gobiernos no estaban dispuestos a asumir ninguna modificación sustantiva. Hacían pequeños retoques, pero lo fundamental, el modelito ha seguido funcionando. Bueno, esto ha generado un enorme descontento con los partidos políticos de todos los colores y con el sistema político imperante. Es decir, hoy día la población en Chile se está rebelando no solamente frente al gobierno de Pinochet, digo de Piñera, más o menos lo mismo, de Piñera, no solo contra el gobierno de Piñera, no solo contra las fuerzas políticas que están ahí, sino que contra el Congreso, contra las fuerzas políticas que también de centro izquierda o de una pseudo izquierda estuvieron gobernando. La señora Bachelet gobernó 2 veces, hasta el día de hoy no ha abierto la boca después de vociferar contra Venezuela porque están golpeando a jóvenes y están haciendo estas cosas, frente a toda la barbaridad que están cometiendo los militares en Chile. Estoy preocupada de la violencia, es todo lo que yo he sabido que han logrado decir. Estoy preocupada de la violencia. Bueno, ella es una de las responsables de que estas cosas estén ocurriendo en el país. Creciente incremento de los ingresos de los parlamentarios y funcionarios del gobierno. Este es un dato, digamos, que tiene que ver con la cultura política de un pueblo, ¿no? Con la cultura política. Yo les quiero decir que hasta antes del gobierno de Pinochet, los parlamentarios y los presidentes en el país terminaban sus mandatos y regresaban a vivir a las casas de donde habían salido, y regresaban a vivir a las colonias de donde habían salido. El aparato de Estado no era un trampolín para ascender económicamente. Bueno, eso se rompe y hoy día los políticos son millonarios y los presidentes se convierten en millonarios. Algo muy semejante a lo que ya existía en México larga data anterior. Hoy día tienen ingresos muy por encima del resto de la población. Bueno, otro elemento antecedente que hay que tener en consideración es que las Fuerzas Armadas en Chile, a raíz de los pagos que Pinochet le va a hacer a estas Fuerzas Armadas por toda la colaboración para poner orden en Chile e impedir el comunismo, se decreta que las Fuerzas Armadas se quedan con el 30% de las exportaciones de cobre. Es como que en México dijeran las Fuerzas Armadas se quedan con el 30% de las exportaciones de Pemex. Una brutalidad. Bueno, esto evidentemente va a tener consecuencias porque en todo este periodo post-dictadura hasta ahora, los últimos 4 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en Chile y otros tantos altos mandos de los carabineros están procesados por robo. Porque con esa cantidad de dinero, pues ¿quién no se va a animar a sacar alguna tajadita? Entonces están acusados y los militares generales del ejército, así de una institución que era altamente respetable en el seno de la población, hoy día acusados por robo, así como cualquier delincuente. Bueno, el tema que nos ocupa inicia con algo muy sencillo. El gobierno de Piñera decide que va a aumentar el precio del boleto del metro
de 800 pesos chilenos a 830 pesos chilenos, o sea, solo 30 pesos. Bueno, esto estamos hablando de que son 800 pesos chilenos que equivalen más o menos a 3%. unos... 3%. No, que equivalen a un 24 o 25 pesos mexicanos. El boleto de avión de ida, de avión, el boleto del metro de ida y de regreso, solamente de ida, 25 pesos. Bueno, aparecieron muchas pancartas a partir de esto como diciendo, no son los 30 pesos, son los 30 años que vienen agraviando. No son los 30 pesos. Esta es la gota que rebasó el vaso. Son los 30 años que nos vienen agraviando. Muchas pancartas en ese contexto. Bueno, es bueno considerar que el costo de la canasta básica en Chile es aproximadamente 3 veces superior al precio de la canasta básica en México. Bueno, piensen simplemente en lo que vale el boleto del metro en México y este precio de boleto que estoy señalando para la situación chilena. El salario mínimo mensual es de 300.000 pesos chilenos, que equivalen a 1.875 pesos semanales mexicanos o a 246 pesos diarios. Aquí el salario mínimo es muy bajo, aquí aparece como un monto más alto, pero los precios de los alimentos, de los servicios, del transporte en Chile son infinitamente más caros. Por lo tanto, esta cantidad de 246 pesos diarios de salario es absolutamente insuficiente. Más del 70% de los trabajadores en Chile perciben menos del salario mínimo mensual, además. Y un 25% de los hogares vive bajo la línea de la pobreza. El grueso de los hogares vive de créditos y de otros créditos para pagar a créditos vencidos. O sea, es común que la gente tenga 10 tarjetas de crédito y con eso va jugando para ver cómo llega hasta fin de mes tratando de cubrir algo. Evidentemente nunca se alcanza a cubrir y van quedando deudas y deudas. Todo esto ocurre en una sociedad que si tuvo algún triunfo, aparte de estas cosas que estoy señalando, si tuvo algún triunfo el golpe militar, si tuvo algún triunfo, fue un triunfo ideológico. La sociedad chilena hoy día no tiene nada que ver con la sociedad chilena hasta 1973. Hoy día importa el éxito, todo el lenguaje de los jóvenes y de la gente es como el éxito o el fracaso, eres un perdedor, eres un ganador, cómo te va, etcétera, etcétera. Hay un discurso, digamos, exitista que en estas condiciones es muy poco lo que puede mostrar de éxito para la gente. Bueno, a la protesta de los jóvenes, los estudiantes inician un proceso, esto comenzó a comienzo de la semana pasada, inician lo que llaman ellos la evasión, no pagar el boleto, y entonces se saltan los torniquetes, se pasan por debajo de los torniquetes, y de pronto algo que empezó siendo de unos pocos terminó convirtiéndose en un asunto masivo. Nadie pagaba, los jóvenes no pagaban los boletos, etcétera, etcétera, y entonces entra la policía y comienza a reprimir, y al entrar la policía a reprimir comienzan a despertar otros sectores sociales y comienza a generarse una sumatoria de reivindicaciones de los más variados sectores, los pensionados diciendo nuestras pensiones son muy bajas, hay que poner fin a la AFP, hay que subir los salarios, hay que reducir los precios de los servicios básicos. Hacía pocas semanas, a su vez, el gobierno había subido el precio de la electricidad un 9.2%, y entonces, en el afán de Piñera de impedir que la masificación de este proceso, porque se fueron sumando dueñas de casa, tocando lo que llamaban cacerolazos, golpeando cacerolas desde las ventanas de sus departamentos, de sus casas, o saliendo a marchar a las calles. El país las calles de Santiago se fueron masificando de población descontenta, y lo más increíble es que un tema que partió con el metro
en ciudades donde no hay metro, la gente también empezó a salir ahora, porque no hay metro, ahora planteando las reivindicaciones de las pensiones son muy bajas, los salarios son muy bajos, el costo de la luz y del agua, etcétera, son muy bajos, bla, 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 son muy altos en ese caso. Bueno, entonces a la protesta de estudiantes se suman jubilados, dueñas de casas, trabajadores, se inicia el cacerolazo y se radicaliza el accionar de la población. Si alguien que iba a Chile y siempre me decían a mí con una especie de envidia, es que uno se sube al metro en Chile y no está ni siquiera rayado, los vidrios, no está nada al lado del metro de México, no hay nada, está todo limpiecito. Bueno, este proceso de radicalización lleva no solo a que rayen el metro, queman las estaciones del metro, a quemar estaciones del metro. Hay que entender qué es lo que tiene que haber pasado en la subjetividad de esa población para que empezara a ocurrir fenómenos de esta naturaleza. Y se comienza a dar fenómeno nada de anormal en una sociedad que vive del éxito y del consumo, se comienza a dar el asalto a supermercados y a tiendas donde pueden sacar televisores. Saqueo. Y en cosa de 1 o 2 días, todo el país, las grandes ciudades están convulsionadas, llenas de marchas, las calles, las plazas, tocando. Frente a eso se decreta el estado de emergencia, un estado que es un estado de excepción, que quiere decir que los derechos de las personas no están protegidos, te pueden detener, te ha impedido reunirse, etcétera, etcétera. Y como eso tampoco funciona, se decreta el toque de queda. Es decir, después de las 10 de la noche o 8 de la noche en esta ciudad, nadie puede andar en la calle sino con una autorización, y se vuelve a abrir la posibilidad de que puedan salir a la calle al día siguiente a las 6 de la mañana. Pero Santiago en particular, que es la capital, se quedó sin transporte, sin metro, sin metrobús, porque también fueron incendiados, y otro tipo de transporte público. Y entonces es una ciudad donde la gente se tenía que mover pidiendo aventón, pidiendo que te lleven, bicicleta o simplemente caminando. Y así todo, los lugares públicos fundamentales se llenaban de gente. Termino con esto. Ayer en la noche Piñera, después de 4 días de movilizaciones sin poder parar el asunto, habiendo sacado a los militares a la calle, y llevando a los militares acciones, digamos, en la propia televisión se ve como los militares están disparando. Sí, dicen son perdigones de goma, pero varias gente ya está herida y muerta por los perdigones de goma. Pide perdón. Ayer en la televisión chilena, 9 de la noche, anuncia y dice: vamos a firmar un gran acuerdo nacional en torno a una agenda social que contempla, me voy a decir rápidamente un par de cosas, contempla en las pensiones se aumenta de inmediato el 20% el monto de las pensiones. En salud y medicamentos se va a crear un seguro catastrófico de enfermedades. Esto es una cosa más de largo plazo. Es decir, si alguien tiene un seguro médico porque lo atiende el INSE o el ISSSTE de allá, si los gastos médicos de la enfermedad que tiene superan el monto de lo que el INSE o el ISSSTE le cubriría, el gobierno se haría cargo de cubrir el resto. A eso apunta la idea de un seguro médico catastrófico. El ingreso mínimo, que era de 300.000 pesos chilenos, se sube a 350.000 pesos chilenos de inmediato. Las tarifas eléctricas se decreta que los aumentos, por lo tanto, del segundo semestre no van y quedan reducidos a lo que se costaba el primer semestre. Una ley de impuesto a las mayores ganancias. Y hoy día, quien gana más de 8 millones de pesos chilenos al mes paga un 35% de impuestos,
ahora se sube al 40% de impuestos. Y una dieta, la dieta parlamentaria, que son las prebendas que los parlamentarios reciben por ocupar el cargo, igual que los altos funcionarios del Estado, se reducen. Ahí no dicen fecha, ni monto, ni nada. Se van a reducir porque son exageradamente groseros frente a los ingresos del resto de la población. Lo último es que hasta la fecha este movimiento no tiene dirección política alguna. No hay fuerzas políticas que estén dirigiéndolo. No hay un sindicato en particular que lo esté dirigiendo. Y el día de hoy, la Central Única de Trabajadores convocó a paro nacional. Sindicatos, a su vez, de sectores como los trabajadores pesqueros, etcétera, ya están en paro. Los trabajadores de la salud entran en paro. Yo, hasta la hora que me vine a este evento, viendo la televisión chilena, la gente estaba marchando, están en la calle, estaban sin haber aceptado, sin haber dado por buena la oferta de Piñera. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a salir de aquí? No tenemos la menor idea. El escenario está abierto. Puede salir una solución autoritaria mucho más brutal y de más larga data. Puede salir una solución que dé respuesta a las demandas que la población está haciendo. En fin, es un escenario abierto. Muchas gracias.